Siempre me preguntaba como, si existe Dios, ¿por qué permite que pasen ciertas cosas? Si Él puede vivir sin inmutarse por lo que sucede en el mundo, yo también puedo vivir sin inmutarme si hay un Dios o no un Dios. A los 25 años no podía hacer cosa como levantar una taza para tomar café, como cepillarme el cabello. Vivir en una cama que tu madre te ayude a los 25 años a bañarte, eso no es vida. Y cuando tú vas de primer momento y le dices, yo quiero que te muestres a mí, Dios se muestra a ti. El que te diga que seguir a Dios es fácil, pues no lo está siguiendo. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Transformados. Espero que estén todos muy bien. Hoy tengo el placer de presentar a Sinaí, quien es teóloga, también es filósofa y también es hija de Dios sobre todas las cosas. Y tenemos el gran placer de tenerla aquí. Hola Sinaí, ¿cómo estás? Hola, Yami, muy bien, muchas gracias por invitarme. A ti por venir, de verdad qué bendición poder contar contigo. Creo que tienes muchas cosas que contarnos. Pues espero que así sea y pues tú dime cómo comenzamos. Pues si quieres empezamos un poco por el principio de tu historia, cuéntanos de dónde vienes, tu familia, tu entorno, ¿cómo es? Ok, pues yo soy mexicana, nací en el Distrito Federal que ahora se conoce como Ciudad de México. Tengo 33 años. Mi infancia, como la de una persona normal en México, eh, católica, de Mm, religión católica, dos hermanos mayores, soy la hija menor, dos mujeres, un hombre, normal, los estudios normales, no sé, creo que hay una cosa que es un antes y un después de mí, que a los 22 años se muere mi papá. ujú, Yo me encontraba estudiando la licenciatura en filosofía en, pues, en la universidad más prestigiosa de México, que es Ciudad Universitaria, que es la UNAM. guau, Este, yo estaba estudiando allá filosofía y, en este momento, a los 22 años, se enferma mi papá y fallece. En mm, ese mismo proceso, yo me diagnostican una enfermedad, crónico-degenerativa, que es artritis reumatoide juvenil. guau, Y paso esos 2 procesos, esos 2 duelos, la muerte de mi padre y, la pérdida de la, salud. Al mismo tiempo, por la misma situación, de padecer esta enfermedad y de, vivir, la enfermedad de mi papá los últimos meses, yo tengo que dejarle, en pausa, mi carrera y ponerme a trabajar. Fue como un cambio muy importante porque de pasar a ser solamente estudiante y ser hija de una familia, pasé pues, a trabajar, a dejar mi carrera, a perder, esta figura de autoridad, pero también este proveedor, pero también esta figura familiar, a un padre, mm, y bueno, como que todo se vuelve un caos. Y también un poco una libertad que no conocía porque mi papá era una persona, con, eh una religiosidad católica muy arraigada. ujú, Él era, de los que cada domingo íbamos a misa. ajá, También era participaba mucho en México es muy común hacer casi cada mes como fiesta de un santo diferente o de una virgen diferente. mm, Entonces, allá se acostumbra mucho a hacer kermés, muchas cosas, y él participaba, o sea, nosotros éramos de los que poníamos un puestecito para vender, no sé, los pambazos, gorditas, para ayuda de la iglesia. okey, En este tiempo, pues yo, y aparte de todo, era un padre de los que no te dejaba salir a fiestas, no te dejaba convivir con amigos, no podíamos yo a los 22 años que tenía que es muy mayor, mm, pues no tenía novio, porque en realidad él no nos dejaba tener novio, era como muy restrictivo. Cuando él se muere también, obviamente, siento esta libertad que antes no tenía, y una libertad también porque yo, eh
quizá una de las preguntas es, ¿cómo estudiaste filosofía o por qué estudiaste filosofía? Sí. Que te preguntarás es, como yo nací en una familia católica de este estilo, no todas las familias católicas en México son de este estilo, a lo mejor son católicos sociales, Mm. que de repente van a misa o Culturales, ajá, por tradición, digamos. ajá, nosotros sí éramos de religiosidad. Mm. Entonces, pues en esta situación yo ya lo veía como, ya no quiero saber nada de la religión, ya estoy muy harta. La filosofía te abre esta puerta de preguntarte todo, de todo ponerlo en duda, la existencia de Dios. Incluso lo hice de alguna manera como para debatir, Ajá. porque en mi familia es mucho de la costumbre de estar hablando de Dios, Sí. porque eh, así como mi madre era católica y mi padre eran católicos, también hay tíos que eran de cristianos protestantes, también hay tíos que hay, testigos de Jehová, y también hay tíos que no creen en Dios, ¿no? Entonces, o familiares que no creen en Dios. Entonces, esta mezcla de religiones o de pensamientos también hacía que para mí fuera, interesante, seductora la filosofía, entonces empecé a estudiar filosofía, en gran parte por eso. Porque de pequeña no ¿cómo era tu relación con Dios? En ese o sea, creciste en un entorno cristiano, pero tú personalmente llegaste de pequeña a tener una relación con Dios, o un encuentro, o una fe propia, digamos, o No, no, la realidad es que tú creces, no sé, con todas estas, digamos, necesidades en la Iglesia Católica que es, te bautizas, estudias un periodo para hacer el catecismo, para hacer la primera comunión, luego la confirmación. Igual, después tienes que tener algunas pláticas si es que te quieres casar, Mm. pero la realidad es que son como una checklist, Sí, como que, ya tengo el bautizo, ya tengo la primera comunión, pero nunca es una relación, es eso, sí, estar un palomeando, requisitos que tienes que tener como católico. okey. Entonces llegas a los 20 bueno, cuando decidiste estudiar filosofía, ¿fue para buscar respuestas, digamos, en todo ese entorno que tenías de distintas religiones, o por qué fue exactamente? Primero, soy muy curiosa. Esa es, creo que una de las principales razones por las que estudié, y siempre me preguntaba como, si existe Dios, como en un tema central, si existe Dios, ¿por qué permite que pases ciertas cosas? Si existe un Dios, ¿por qué, somos tan diferentes? ¿Por qué hay tantas religiones? ¿Por qué hay tantos pensamientos? ¿Por qué no se ponen de acuerdo todos y Y ya. y es el mismo Dios, o la misma religión, o la misma vía para llegar a Él? Y también un poco como para debatir, como para entrar en este debate de ¿existe un Dios, no existe? Tal filósofo, tal, personaje dice tal cosa. Y, me parecía muy interesante porque también en filosofía, pues, leemos la Biblia como un libro que puede ser un punto de referencia, ¿no? Ah, sí. Ujú. Y ¿Y cómo, o sea, cuando empezaste a estudiar y demás, en tu casa o tal, cómo lo recibieron o? Muy interesante porque mi padre, a pesar de ser un católico religioso, digámoslo de esa manera, nunca nos impuso a mis hermanos y a mí como algo que no pudiéramos estudiar o algo que deberíamos estudiar. Él Ajá. era como lo que tú quieras. Y también él era muy curioso en cuanto a abrirse a conocer de muchas cosas, pero siempre bajo la lupa del catolicismo, ¿no? O sea, él no se salía como de eso, pero no le molestaba o no le inquietaba estas preguntas. De hecho, también él entraba como en el debate y Mm. le gustaba. No hubo problema, pero siempre y cuando, yo siguiera yendo a la iglesia, a las misas, a todo esto. Ujú. Claro, seguirás teniendo tu vida de católica, digamos, ¿no? Dentro de Exactamente. O sea, mi vida profesional era parte de mi vida católica, ah, o mi okey, vida académica era parte de mi vida, católica. okey. Entonces seguimos la historia por cuando tu padre Ah, viaja. fallece. Bueno, mi padre fallece,
tenemos una libertad que antes no conocíamos y que a veces cuando te han restringido tanto la libertad se convierte en libertinaje, ¿no? No en el sentido como satanizado de libertinaje, sino que de repente puedes ser tan restrictivo en cuanto a no salgas de fiesta, no invites amigos, no puedes tener novio, pues de repente te ves con la libertad de decir, puedo hacer todo esto que no podía hacer, ¿no? Claro. Y sucede que, pues empiezas, mi mamá, una ama de casa, una mujer eh, que nosotros ya nos veíamos grandes y al tener esa libertad de decir, ya trabajo, ya pago mis cosas, era como de, ya no me puedes como que ordenar tanto qué hacer, ¿no? Entonces, ella era como de, okey, haz lo que quieras hacer siempre y cuando me avises. Y entonces, yo soy la menor, si yo tenía 22, mi hermano tenía 23 y mi hermana tenía 26. Entonces, tampoco a mi hermana le dejaban tener novio a los 26 años. Guau. Entonces, cuando él se muere, mi hermano y mi hermana empiezan a tener novio, incluso ellos se casan casi al año, año y medio de que mi padre fallece. Lamentablemente se casan, tienen hijos, pero después se divorcian. Ah, Y okey. conmigo, bueno, te cuento todo esto porque cuando mi hermana se divorcia, tiene esta falla en su relación y se queda como madre soltera. Ella, teníamos como este ejemplo de una tía que es hermana de mi madre, que era cristiana y que siempre nos estuvo hablando como de Dios, de Dios, de Dios y de la religión cristiana. Entonces, mi hermana dice, creo que ellos viven mejor que nosotros Mm. y es como la partitura y ella dice, me voy a ir a la religión cristiana, voy a ir a probar esta religión Protestante, la cristiana protestante. cristiana protestante. Y, bueno, es que en México así es, o católica o cristiana, Ah, pero okey. ajá, sí, sí, Vale, vale. allá no es como que son católicos o cristianos, pero sí, cristianos protestantes. Y entonces ella decide ir a la religión, al templo donde se congrega mi tía, y mi madre, pues, ella, una señora mayor que como que la mantuvimos, ella dice: "Okey, yo también me voy para allá". Mm, Después de muchos años, ella también dijo: "Vamos para allá". Y ellas empezaron a ir a estas reuniones los domingos y me invitaban constantemente, porque yo no mm, me casé, pero yo dije: "No quiero saber nada más de la iglesia", yo ya no iba a misa, yo se podría decir incluso que llegué como a tener ciertos pensamientos gnósticos o ateos, mm, em, o en contra de las religiones, no de Dios, porque nunca fue como de no creo en Dios o no, pero era como de, pues si existe un Dios, yo no creo que tenga inferencia en el mundo, no creo que le interese, no creo que sea interesante y no pasa nada, ¿no? mm, Si él puede vivir sin inmutarse por lo que sucede en el mundo, yo también puedo vivir sin inmutarme si hay un Dios o no un Dios. Cuando ellas se van a esta religión, pues muy, como trabaja Dios, ahora como cristiana te puedo decir que es muy interesante, porque ellas se van y ellas empiezan a conocer de Dios, y constantemente mi madre empezaba a decir: "Oigan, es que vayan, es que", a mí y a mi hermano, porque mi hermano también tardó un poco más. Y bueno, yo como empecé a ir fue que mi madre cumpleaños en septiembre. Nosotros en México, septiembre es una fecha muy importante para los mexicanos porque celebramos la independencia, ajá. y mi madre cumple justo en estas fechas de la independencia. Le hacemos casi siempre una fiesta de noche mexicana, y entonces, cuando le organizamos esta fiesta, hace unos 7 8 años más o menos, ella invita, aparte de la iglesia, aparte de los congregantes feligreses, a compartir su cumpleaños en casa, y ahí conozco a un muchacho, de religión cristiana protestante, y en esa fiesta, pues, nos conocemos, y él me dice que, pues, no puede él salir con alguien que no sea cristiana protestante. Mm, Pues, justamente para mí no había problema, era como lo mismo, y claro. entonces empiezo y le digo: "Sí, nos vemos ahí el domingo, yo también voy a empezar a ir". Okey. Y empecé a ir a la iglesia por ese muchacho. Por ese muchacho.
Sí. Para poder salir con él, digamos. Para poder salir con él. Sí, sí. Los Sí. primeros 2 años, o primeros 2 años, cuando yo entraba a esta iglesia cristiana, era como un punto de reunión nada más Para verlo. para verlo, o sea, como de, nos vemos ahí, después nos vamos a comer, nos vemos ahí, después nos vamos al cine, y así fue como iniciamos una relación de noviazgo. Ajá, y también fue como yo inicié una relación con Dios. Wow. Y en esos 2 primeros años, o sea, tu objetivo estaba claro, era poder salir con el chico este, pero pasaron cosas, en plan, se tambaleó un poco ese pensamiento que traías casi arraigado al ateísmo o al agnosticismo. Eh, Se me hace muy chistoso, o sea, se me hace muy chistoso porque yo podía ver cómo de alguna manera, todo lo que yo estaba estudiando por un lado y todo lo que decían por el otro lado y mi religión anterior, ¿no? O sea, que yo pasé por el catolicismo. Entonces, realmente era muy interesante para mí porque en la Iglesia Católica todo es muy lineal. Mm, Todos conocemos lo que se va a hacer, lo que va a pasar el domingo. El domingo te dan un librito, que ahorita mismo no recuerdo el nombre, pero es como un misal. Entonces tú llegas, hay una introducción, hay un desarrollo y hay un desenlace. Entonces tú ya sabes más o menos que en qué palabra se va a acabar. okey. En los servicios cristianos o en las, es que aquí no se dice servicio, ¿verdad? ¿Cómo se? Sí, 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 sí. en los servicios Ah, de los domingos, ¿no? ajá, Mm, sí, sí, en los servicios, cristianos, pues, tú te das cuenta que realmente pueden pasar muchas cosas diferentes, ¿no? Se puede hablar de algo, se pueden hacer cosas, o sea, no hay como una palabra que tú digas: "Se va a terminar aquí". claro. Entonces, para mí es muy interesante ver cómo los cristianos protestantes verdaderamente leemos la Biblia en comparación con los servicios católicos. ¿Ah, sí? Sí, en los servicios católicos no se lee la Biblia, se lee un cuadernillo ya prehecho, ¿no? Pero Extractos. de extractos de la Biblia como estudiados, ¿o cómo? Extractos de la Biblia como a lo mejor unos cuantos versículos del evangelio según vaya el año, algunas, versículos de las cartas a las iglesias, pero realmente que se vislumbre o que se lea la palabra completamente, no. Ah, eso no lo sabía. Es que no creo que nunca he ido a una misa católica. Me llama la atención, pero no. Es muy lineal, te comento, llegas, haces, creo que recitan el acto de contrición, tiene 10 años que no voy, creo, pero el acto de contrición, el credo, te dan la paz, te sirven la hostia, te digo, lees una o 2 cartas y ya. Pensaba que era totalmente diferente. Pensaba que era mucho más parecido a un servicio dominical protestante. De hecho, al revés, digo, a lo mejor se lee más incluso porque los supongo que depende un poco de cada iglesia. Tampoco es que sepa yo cómo son todas las iglesias protestantes, pero por lo general, si bien la prédica, hay distintos tipos de prédica y demás, pero aunque son todas basadas en la palabra y tal, somos mucho de reflexionar para aplicar las enseñanzas bíblicas a la vida diaria, ¿no? Pienso yo. Y pensaba que las misas católicas eran como más, de estudiar la palabra como tal, ¿me explico? Que como la aplicación. No, es triste porque realmente es como leer un libro de 15, 20 minutos, quizá habrá algún padre que te dé una homilía, me parece que le llaman, Mm. pero muy breve, muy muy impersonal. Entonces, lo que nosotros los cristianos protestantes lo hacemos muy personal, ¿no? Sí. Muy muy a la luz de la palabra, es algo de lo que yo me pude dar cuenta, Ajá. y los primeros 2 años no cambió mucho mi perspectiva, pero sí cambió, el hecho de que yo empezaba a ser más receptiva, porque al principio yo iba y era como de, voy a ver a este muchacho, y como que ponía atención como para incluso criticar o burlarme, pero después, hay algo que los cristianos decimos mucho, que dice: "La palabra no vuelve vacía". Ay, sí. Entonces,
Estos 2 años en los que yo estuve, completamente yendo sin tener mayor intervención, solamente como espectadora, eh, ya estaba trabajando Dios. O sea, incluso desde antes se puede decir, ¿no? Porque Dios nos predestina, nos pone en un tiempo, pero también es nuestra elección al mismo tiempo, eh, aceptar esta invitación. Pero de alguna manera, en estos 2 años Dios ya iba trabajando en moldear mi carácter, en moldear mi corazón, en estar viendo, porque había momentos en los que yo ya me encontraba sabiéndome las alabanzas, o había momentos en los que yo ya me encontraba queriendo saber más sobre algo, ¿no? Porque también como soy muy curiosa y soy de mucho preguntar, era como de, si es cierto que lo que están diciendo viene en la Biblia, entonces era como de, dijo tal versículo, lo apuntaba y lo buscaba. Claro, Llegó un punto en el que yo decía, no, lo voy a buscar directamente ahí porque luego se me olvida. Entonces ya empezaba a llevar mi Biblia, lo anotaba y anotaba qué decía y decía, voy a ver si sí es cierto que quería decir esto. Entonces, después, por azares de la situación, me invitan a ser maestra en una escuela de verano, me invitan a ser maestra de niños y acepto porque siempre me ha gustado dar clases. mm, También di clases en la universidad y en la preparatoria, pero nunca niños y me llamó mucho la atención. Y entonces así fue como me hice también maestra dominical. guau, Este, ya me empecé a involucrar más. Y después, teniendo, pues, más cercanía con los otros maestros, con los otros grupos, empezaba a conocer un poco más, también empecé pues, a integrarme al grupo de mujeres, nos reuníamos los viernes, hacíamos exposiciones sobre algún tema, sobre algún personaje, y me empezaba a gustar mucho. Y yo seguía trabajando, tenía a mi novio y tenía, pues, ya nueva interacción con 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 la iglesia cristiana, y todavía con la iglesia, no con Dios, con la iglesia. claro. Uy, importante punto. Sí, es que a veces uno cree que cuando empieza a ir a algún lado, empieza a tener una relación con Dios, y no es lo mismo vivir una religión Mm, que vivir una relación con Dios. Porque puede haber una religión sin Dios, pero no puede haber una fe sin una relación con Dios. claro. Entonces, en este punto yo todavía tenía una relación con la iglesia, con la religión cristiana protestante, pero no con Dios. Para este punto, yo no oraba, yo era como de, okey, este, ya soy parte de una comunidad, ya no católica, ya ahora cristiana protestante, Mm, pero nada más. Pero entonces mi enfermedad se agrava y las preguntas vuelven a surgir. mm, ¿Por qué un Dios, pues, habla de ser de amor y a mí me quita prácticamente todo a los 22? Me quita mi carrera, me quita la salud, me quita un padre y me pone cargas que a lo mejor otras personas las empiezan a tener más adelante, ¿no? No a los 22. Y entonces yo empiezo como a decir, ¿por qué Dios? O sea, ¿por qué? O sea, si realmente hay un Dios del que me están hablando y del que yo estoy leyendo, ¿por qué no me sanas? Si aquí se dice que haces milagros, ¿no? Y entonces, ahorita ya como una cristiana más madura me doy cuenta que Dios hace milagros, pero no los milagros que yo quiero que haga, claro. ¿no? Que no es un Dios de contentillos. Pero lo cierto es que entonces Dios me dice, y verdaderamente me lo dice, ¿eh? O sea, verdaderamente en un tiempo de oración me dice que que si Él me sana completamente, yo me voy a ir al mundo, no voy a servirle. Él me dice: "Si tú estás conmigo, tú no vas a tener mayor problema con tu enfermedad, pero si tú te vas, yo te amo tanto que no te puedo dejar ir. Tú vas a tener que vivir así siempre". Llega un momento en la enfermedad que yo tengo, que yo padezco,
en el que yo a los 25 años no podía hacer cosas como levantar una taza para tomar café, como cepillarme el cabello, o sea, tenía que ayudarme mi madre, o sea, era otra vez un bebé, no me podía bañar sola. Era tanto el dolor, yo estuve en cama mucho tiempo. Y ya conocía de Dios entonces para este tiempo. Y entonces, cuando yo le digo: "Okey, está bien, entonces dame eso que tú me estás prometiendo". Y, ahorita estoy con un tratamiento biológico que es carísimo, muy caro, que no se podría costear, porque uno de los medicamentos que yo, eh, tengo que administrarme cuesta entre 23,000 y 25,000 pesos mexicanos. Guau. Ese es uno. Yo he hecho la cuenta y en realidad han sido como 50,000 pesos los que yo me llevo en medicamento y tratamiento médico Al mes. al mes, Guau. que Dios ha suplido, que si yo creo que si yo no te hubiera contado que yo tenía una enfermedad crónico-degenerativa, tú no te hubieras dado cuenta. Para nada. Entonces, realmente yo no padezco la enfermedad. Yo la dejé de padecer hace un tiempo, cuando me atreví a retar a Dios, a decirle: "Okey, soy materia dispuesta, dime". Y entonces, esa es una de las cosas en las que Dios hace milagros, ¿no? Porque a veces creemos que los milagros son esto como de: "Ay, y lo volvió a la vida y bla, bla, bla". Y sí te vuelve a la vida en este sentido, Sí. de esta manera, porque yo vivir en una cama, que tu madre te ayude a los 25 años a bañarte, eso no es vida. Entonces, realmente cuando a mí me dan estos tratamientos y Dios hace esto conmigo, pues me devolvió la vida, ¿no? Eh, Sí. por una parte. Por otra parte, este, yo empiezo ahí a tener una relación con él. Realmente empiezo a tener una relación con él. Realmente empiezo a ver que la obra de Dios en mi vida, no solamente porque me sana, sino porque empiezo a ver las cosas de diferente manera. Empiezo a ver que Dios te ama tanto, 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 que te rescata de lugares en los que tú a veces ni siquiera sabías que estabas, ¿no? Sí. En esta oscuridad en la que tú te vives como en un mundo en el que no tienes esperanza, en un mundo como en el que no tienes la ilusión de que algo nuevo va a pasar, eh, o de que hay alguien que te está respaldando, ¿no? Y bueno, pues, empiezo a tener una relación con él, también me empiezo a involucrar más, empiezo a orar, empiezo a hablar con él como hablaría con un amigo, con un padre, con un hermano. Y luego pasan otras cosas, me doy cuenta que este chico, no era tan no era de religión cristiana, pero no tenía una relación con Dios. Mm, Entonces, qué curioso. sí, sí, es curioso porque él decía que era cristiano porque él había nacido en una cuna cristiana protestante. O sea, realmente él toda su vida ha conocido esa religión, pero no ha tenido un encuentro con Dios. Y Mm. al final no se da nada con este muchacho, después de casi 7 años y pico, pero 7 también años y ahí pico. sí, 7 Guau, años y es un pico, montón. pero también ahí pude ver la mano de Dios. Porque, yo le decía a este muchacho: "Oye, ¿cuándo nos vamos a casar? Oye, ¿cuándo vamos a hacer algo más que novios? Claro. ¿Qué está pasando?". Para esto yo ya era maestra, ya me involucraba más, ya tenía una relación con Dios, ya oraba, ya danzaba, lo que yo jamás en la vida creí hacer, porque yo me burlaba, yo danzaba, este, y entonces empiezo a darme cuenta que él me da largas, 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 y yo nuevamente oro a Dios y le digo: "Dios, yo no voy a dejar a este muchacho, pero si no es para mí, él tiene que dejarme a mí, porque yo no puedo". Y, em, este muchacho un día me habla y me dice: "Oye, tengo que hablar contigo". Mm, Y le digo: "Está bien, ¿qué pasó?". Y me dice que en sueños Dios le dijo que no podía seguir jugando con su hija, que la tiene que dejar. Y me dice: "Y yo le temo a Dios, entonces no me voy a casar contigo porque
la verdad es que es un paquete muy grande. Yo no sé si tú después te vayas a poner mal y yo tenga que tener que cuidarte. No sé si puedas tener hijos por tu enfermedad, no sé si puedas tener hijos por los medicamentos que tomas, entonces, o si los tienes, no sé si al rato te voy a cuidar a ti y al niño y no quiero eso. Wow. Yo lejos de sentirme, que claro que sí, obviamente me sentí mal después de mucho tiempo ahí y de obviamente tener sentimientos por él, pero me pude dar cuenta del amor de Dios por mí, de que Dios no te deja realmente, porque cuando yo con el corazón roto, porque ahorita te lo cuento muy normal, pero cuando yo se lo pedí a Dios, cuando yo oré a Dios por esta situación, eran lágrimas, era llorar. Y cuando me dice esto el muchacho, yo dije: "Dios mío, pero te dije que tú podías hacer que no, que sí me quisiera de verdad". Yo dije: "No voy a poder con esto". O sea, es demasiado para mí. O sea, no voy a poder porque, pues no, es algo muy fuerte. Sí. Porque aparte me está dando argumentos que yo creo que cualquier otra persona me daría, cualquier otro muchacho me daría, ¿no? Pero la realidad es que sí, lloré mucho, y yo dije: "No voy a poder con esto", y pude. Y Dios me hizo ver que realmente cuando estás con Él no necesitas nada más que Él. Mm, Este, que que los planes de Dios son buenos, son perfectos, y que a veces no son los que quisiéramos, pero que la realidad es que han pasado 2 años de eso, y yo me siento bastante bien, bastante confiada en que Dios, si tiene algo para mí, va a ser mejor de lo que tenía, y mm. si no tiene a alguien para mí, pues seguramente es porque hay cosas mejores. Tiene un propósito. Y tiene un propósito, claro. Mm. Entonces, Guau. ya no me acuerdo en qué punto íbamos. Sí, ¿por qué te platiqué todo esto? No sé, es que ya el sueño de no sigas jugando como no juegues con mi hija. Sí, Sonó a padre celoso, padre de ¿qué estás haciendo? O sea, sí, de verdad que sí. Fue, híjole, es cuando yo se lo platico a las personas, se quedan así como de guau, y yo les digo: "Mira, yo pa tengo todo evidencia de que Dios me ama para aventar para arriba, ¿eh?". O sea, de verdad, de verdad. Bueno, después de esto, ahí te va, porque, después de esto, yo sigo trabajando, me la paso un tiempo un poco como triste, no deprimida, pero como triste porque, pues, es obvio, es parte de la humanidad. No es que cuando vengas a Dios seas, ni quiero vender esta idea de: "Ay, eres, súper espiritual", y no, 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 también pasamos por situaciones difíciles y nos entristecemos, y también tenemos dudas, y también ponemos en duda a veces, porque cualquier otra persona diría: "Oye, pues, como que Dios, qué mala onda, ¿no? Te quitó parte de lo que ya tenías ahí bonito". Pero la realidad es que cuando estás con Dios lo suple, ¿no? Y lo suple de maneras, híjole, te recompensa de maneras increíbles. Después de esto, yo estaba trabajando y me encontraba así como que no me gustaba ya mucho ese trabajo, y yo siempre, 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 una de las cosas por las que estudié filosofía fue porque yo quería saber más de Dios. No necesariamente para volverme espiritual o para tener una relación con él, sino para tener una idea científica, vamos a ponerlos, de Dios. Y yo cuando estudié filosofía y lo dejé, porque lo dejé por esta situación que te comentaba, no lo volví a retomar porque yo necesitaba pagar mis cosas y ya no se compaginaban. Este, empiezo a buscar una segunda carrera por línea o por algo así, y tenía ya todo dispuesto para meterme a una carrera que se llama Ciencias de la Religión, pero por una o por otra cosa no pude. Y después, hace 2 años, me dice mi hermana: "Oye, hay una licenciatura en teología para de Cristo para las Naciones, este, hay que meternos". Y y yo le dije: "Sí, está bien". Y fui, llené el formulario, mandé mi solicitud y me entrevistan y me dicen: "Okey, sí, te entras a estudiar con una beca del 50% creo".
pero las clases son en línea de 8 de la mañana a casi 1 de la tarde, de lunes a sábado. Entonces, yo no podía trabajar y estudiar porque mi trabajo era de 9 a 6 de la tarde. Entonces, Claro. pues dije: "No sé, Dios, ¿qué quieres que haga?". Y renuncio a mi trabajo. Renuncio a mi trabajo y me dice Dios: "Estudia y prepárate porque yo te voy a dar todo". Wow. Y yo dije: "Pues, ¿cómo?". Porque la colegiatura no es que sea barata, pero yo no tengo trabajo y ¿cómo lo voy a hacer, no? A mí nadie me mantiene. Y, pues, empiezo a estudiar. Renuncié a mi trabajo, empecé a estudiar en Cristo para las Naciones Monterrey Teología. Y, pues, obviamente tengo que hablar con mis hermanos y les digo: "Pues, me voy a dar por un tiempo". El panorama está así: estudio, pero no puedo estar pagando, la licenciatura y estar, dando gasto. Y me dicen mis hermanos: "No te preocupes, Estudia. estudia". Pero sucede algo muy particular. Mi hermana estudió medicina, pero para que le pudieran pagar más, ella empieza a estudiar, una especialidad. Y algo que nunca sucede, terminando la especialidad, normalmente se tiene trabajo inmediatamente. Algo que nunca sucede es que el primer año que yo estudio teología, sin problema, tengo para pagar, bla, bla, bla. Y en el segundo año ella ya iba a terminar, la especialidad y, pues, ya iba a tener un mejor trabajo, ya le iban a poder pagar más. Y te repito, sucede algo que nunca pasa. Le dicen que no hay trabajo. Ella siendo la principal proveedora de la casa, le dicen que no hay trabajo, y entonces me dice: "No hay trabajo, no tenemos". Y de verdad, la gente no nos creía, pero había días que amanecíamos sin un peso para comer, sin un solo peso para comer, mucho menos para pagar mi mensualidad de la Carrera. escuela. Sí. Y ella con un hijo que tenía que pagar, inscripción de primaria, colegiatura. Y de verdad fueron como 5 meses en los que ella no trabajó, en los que nadie trabajábamos en esa casa. Nadie de verdad trabajábamos en esa casa. Uf, duro, ¿eh? Durísimo. Se pagó inscripción de mi sobrino, la mía. No nos quedamos un solo día sin comer, porque el chiste era, pues, ayunamos. El chiste cristiano era ayunamos, no pasa nada. No, nunca nos faltó nada, nunca nada, nada. Entonces, porque bueno, yo dije: "Okey, otra vez dejo en pausa la carrera y empiezo a trabajar". Y Dios me vuelve a decir: "¿Por qué te estás preocupando? Yo te dije que estudiaras, yo te dije". Wow. Y entonces dije: "Está bien". No me preocupé. 4 meses, 4 o 5 meses difíciles, muy difíciles porque estábamos desesperados, pero al mismo tiempo confiados. Y y después de esos 5 meses, le dan el trabajo a mi hermana, se vuelven a recuperar las cosas, y ahí te va otra cosa. En febrero del año que acaba de terminar, del 2025, me acuerdo mucho porque, eh, tuvimos que operar a mi madre de emergencia. Se nos puso muy grave, la tuvimos eh, hospitalizar de emergencia, y fue como un recordatorio de lo que pasó con mi papá, porque yo estaba a punto de terminar la licenciatura en teología, cuando a ella la ingresamos de emergencia al hospital. Y tú me dices si no me entiendes un poco, pero cuando pasó lo de mi padre, yo estaba en la carrera también de filosofía, y entonces ponemos en una balanza de quién puede dejar la carrera y quién no puede dejar la carrera. En México es muy difícil estudiar medicina. Es la carrera más larga y en la que no puedes faltar un solo día. N No es como las demás carreras que tienes 3 faltas permitidas o más, bla, bla, bla. No, en medicina no se puede. En medicina faltas y pierdes todo. Wow. Entonces, mi hermana estaba en ese tiempo haciendo lo último de su carrera. Entonces, cuando pusimos en una balanza quién podía dejar de estudiar y quién no, ella no podía dejar de estudiar. Porque yo perdía un semestre o un cuatrimestre, pero ella perdía todos los 6 años.
decidimos mi hermano y yo que nosotros teníamos que dejar de estudiar y que ella siguiera estudiando. Mi hermano trabajando, yo rolando turnos con mi mamá o haciendo la comida. Y cuando pasa esto de mi mamá ahora en el 2025, volvemos a hacer una evaluación de quién puede dejar de hacer sus actividades para rolar turnos en el hospital y quién no puede. Entonces mi hermano obviamente me dice, yo no puedo dejar de trabajar porque de mí dependen todos. Y mi hermano, él se fue a otro país a vivir. Y él nos decía, pues yo te puedo ayudar un poco económicamente porque también tengo a mi hija, pero pues yo no puedo irme a rolar turnos. Y entonces yo entro en una como desesperación porque yo le decía: "Dios, o sea, ya no terminé filosofía, ya no voy a terminar teología, ¿qué está pasando?", ¿no? Y nuevamente me vuelve a hablar Dios y me dice: "Pero, ¿por qué o sea, en qué momento? Este, ¿qué dónde está tu fe? ¿Dónde está tu esa relación que tienes conmigo? Yo te dije que estudiaras, no te he dejado sola, o sea, si ya pasaron unos meses en los que el dinero no aparece de la nada, ¿no? En los que te he podido sustentar, por qué te tambaleas ahorita?". Y entonces digo: "Okey, no voy a dejar la carrera de teología". Y, no la dejo, ahí obviamente cansadísima, porque también es un esfuerzo físico muy grande, Claro. tuvimos a mi mamá en el médico como unos casi un mes, eh, pasaron cosas en ese tiempo, de verdad sí estaba a punto de morirse mi madre, pero salimos nuevamente con Dios. Y híjole, ese testimonio es fuertísimo, 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 porque yo estaba estudiando, tenía exámenes, y Dios no nos abandonó, o sea, Dios no nos abandonó. Ahí vimos cómo le hacíamos la comunidad, cristiana protestante cuando te dicen no sé aquí en España, pero en México hay una broma. Siempre que te conviertes al cristianismo te dicen: "Ay, hermano, hermana", y te lo dicen como para insultarte. ¿Así? Sí, como para insultarte, porque: "Ay, los hermanitos", no sé qué. Pero realmente, cuando yo viví esta situación, pude ver que más allá de una familia de sangre, realmente los cristianos protestantes somos una familia en Cristo. Mm, Hubo quienes nos ayudaron a decir: si necesitas rolar turnos en el hospital, si necesitas comida, si necesitas dinero, si necesitas bla, bla, y pudimos ver la mano de Dios en mucha gente, el amor que solo Dios puede darte en mucha gente. Y bueno, eh, terminé de estudiar teología, terminé de estudiar filosofía, porque al mismo tiempo Dios me dijo: "Yo no te doy poco, yo te doy mucho". ¿en serio? Sí, ¿Terminaste las 2? las 2. Lo que parecía que ya había pasado mucho tiempo, lo pude hacer. Guau. No se quedó a la mitad, no se quedó ahorita están en trámite mis 2 títulos y con miras a seguir preparándome. Ya no, al principio era como para esta vanidad profesional o para esta vanidad académica, porque ciertamente dentro de los círculos como de los estudiados, la carrera de filosofía es como de los cerebritos. Entonces, en un principio era como vanidad mía, ahorita es como para que vean la gloria de Dios y el amor de Dios que tiene por uno, Mm, por cualquiera, sí, sí, porque Dios no tiene favoritos, Dios nos ama aun cuando nosotros no le conocemos y aun cuando nosotros no le podemos amar. totalmente, totalmente. Y cuanto más lo vas conociendo, como que más te va mostrando él y más te vas dando cuenta tú de cómo siempre fue así, de cómo siempre Sí, estuvo ahí. Qué fuerte. muy fuerte, porque una pregunta que me hacen muchas personas es, ¿tú cambiarías algo de tu vida? Y de primer momento, yo te podría decir muchas cosas, pero ahora te puedo decir, no cambiaría nada. Todo lo que he vivido me ha acercado a Dios. Y aunque es fuerte, no lo cambio.
creo que cuando Dios se me ha revelado de estas maneras, y que probablemente se me seguirá revelando, te puedo decir que es híjole, yo siento, es algo que ni siquiera puedo poner sobre la mesa. De lo que Dios ha hecho en mí y de lo que Dios ha hecho por mí, no lo cambio. De verdad, no lo cambio. Yo jamás en la vida hubiera pensado que iba a estar en España hablando de Dios, este, o que iba a estar hablando sobre una fe o sobre nada. Las cosas que suelo hacer que nos ponen en lugares impensables. Y siempre que, pues, creo que el ser humano es así, de mucho de planes, mucho de idealizar su futuro, de tal. Y, y siempre Dios nos sorprende. Siempre hace algo nuevo, algo distinto, algo que nosotros desde nuestro propio entendimiento no podíamos vislumbrar hasta dónde Dios nos puede llegar a llevar. Y a día de hoy, ¿cómo es tu relación con Dios? ¿Cómo es tu vida ahora ya como hija de Dios? Pues es difícil, porque cuando tú eliges a Dios, eliges, voy a citar a Pablo, eliges morir tú, porque venir a España a un viaje misionero también no estaba en mis planes, ni económicos, ni de vida, ni menos profesionales, porque yo te podría decir que me hubiese gustado en mis fuerzas o en mis planes, no sé, concluir, no sé, los papeles para obtener mis títulos, trabajar un poco, hacer experiencia dando clases. Pero la realidad es que cuando tú aceptas tener una relación con Dios, también aceptas que Él dirija tu vida. Y entonces, pues le das el timón y es muy difícil porque entonces constantemente yo me estoy autoexaminando porque, pues, claro, eres ser humano y no eres completamente espiritual y no eres completamente, pues vaya, que Jesús es el único que puede hacer esas cosas, ¿no? Pero me refiero a que constantemente yo me estoy examinando en otra vez estoy pensando en el fatalismo, otra vez estoy viendo mis finanzas desde una persona, em, que está trabajando sola, y que Dios te abre caminos, y que Dios te abre puertas, y que de repente, cuando a mí me dijeron: "Vete a España", yo les dije: "Sí, pero quizá más adelante del 2026". Pero cuando me dijeron: "No, ya te va a aceptar un pastor en su casa, paga tú los vuelos", y yo les decía: "Es que tampoco tengo para los vuelos", y de repente: "No, sí, mira, tal hermano, ofrendó tanto, tal hermano tanto", yo había metido los papeles para una beca y ya la había dado como que no me la iban a dar, y de repente me llega el pago de la beca, y entonces, como que era Dios hablando, diciendo: "¿Cómo que no tienes dinero? A ver, aquí está". Claro. Eh, y dije: "Bueno, pues si Dios me está poniendo aquí el dinero, ¿quién soy yo para decir que no voy?". Entonces, pues bueno, voy. Y y también la pregunta es como de yo qué tengo que aportar allá, ¿no? Y pues Dios te va abriendo, Dios te va dando, tienes que aportar esto, tienes que decir esto, tienes que hacer esto y bueno, así es. Sí, Así es como llevo mi vida ahora. Es difícil, muy difícil, pero con Dios nada es imposible. También lo he visto. wow. Se me han puesto los pelos, como decimos aquí, como escarpias. Sí, ahí te va. Es que a mí me sorprende mucho porque yo siempre, te comento, yo siempre he sido muy curiosa, entonces, cuando era más niña, yo veía como documentales de Egipto y de las pirámides y de estas cosas, y yo siempre decía: "Yo cuando sea grande voy a ir a África, yo cuando sea grande voy a ir a África". Iba creciendo y ese sueño parecía cada vez más imposible. Pues la siguiente semana me voy a Marruecos, En serio. la siguiente semana me voy a Marruecos. Entonces, cuando yo te digo Dios es un Dios de recompensas, de verdad que es un Dios de recompensas. O sea, es como
apenas la semana pasada estaba hablando con una amiga de esto, yo le decía, o sea, si tú me dices de sueños imposibles, ese para mí era un sueño imposible, ¿no? Claro, no voy de turista, voy, a hacer cosas de Dios, pero de alguna manera te vuelvo a decir, Dios te recompensa, o sea, Dios no te dice: "Ven y vas a sufrir y vas a padecer y vas a", no, o sea, realmente Dios te sorprende y te da un gozo y te da una paz y te da recompensas incluso materiales, o sea, incluso materiales. Ujú. Te cumple los sueños de a su manera, que al Claro. final es la correcta. Pero sí empatizo mucho contigo en el no idealizar tampoco la vida del creyente, Claro. ¿sabes? Eh, obviamente nuestras historias siempre van a glorificar a Dios porque Él hace cosas increíbles a su manera, no a la nuestra, porque la gente, o sea, entiendo que hay la gente que no lo conoce, yo la primera, cuando no lo conocía, a lo mejor cae en pensar eso, ¿no? De, pues si hay un Dios porque permite ciertas cosas o si hay un Dios porque no hace esto y acaba con el sufrimiento. Luego ya cuando te metes un poquito más teológicamente hablando pues en entender o conocer realmente a Dios a través de la palabra, a través de tal, pues como que se te van respondiendo las preguntas solas, según vas conociendo más. Pero sí que a veces tendemos a contar solo lo bonito. Y yo soy muy defensora del evangelio a veces incómodo, Okey. del evangelio de eso, de morir a uno mismo, de Jesús no es un coach, Cla esto no es un camino de rosas, realmente la fe es fe y el seguir a Jesús es una decisión diaria, pienso yo. claro. Decir, va, hoy voy a intentar con toda mi fuerza hacer lo que tú quieres o tu voluntad y no la mía. Y el examinarse mucho uno mismo, porque sí, porque tendemos a lo que tendemos y yo la primera que tiendo a hacer lo que yo quiero, me ahogo en un vaso de agua porque se me olvida que tengo, yo qué sé, a Dios a mi lado que Él todo lo puede o queremos siempre hacer las cosas desde nuestras fuerzas o desde pues nuestra visión. Yo muchas veces hago el trabajo de intentar entender que mi visión es como así de pequeñita y la de Dios es así de grande, entonces, pero, pero creo que está bien hablar de que sí, de que es difícil, de que a veces es difícil, que por eso también la comunidad es importante, el tener gente que comparte pues tu como visión, tu fe, tu forma de vivir para en esos momentos pues también encontrar un apoyo, ¿no? O- Pues es que la realidad yo me atrevo a decir que el que te diga que seguir a Dios es fácil, pues no lo está siguiendo. sí. Porque el hecho tan solo tú que hables, pareciera que vivimos en un mundo libre, pero cuando tú hablas de Dios como que te empiezan a señalar Mm, o empiezan a, justo, ¿no? Lo que te decía, burlas o a decir, es que tú estás en lo positivista, ¿no? En México se dice mucho, te lavaron el cerebro, ¿no? sí, aquí también. Este, y la realidad es que yo les contesto, sí, sí me lo lavaron. Lo tenía muy sucio, lo tenía muy podrido. Sí. La realidad es que sí, porque yo no, hay algo que se me ha quedado mucho, es, lo vi en una serie, lo escuché en una serie, que dice, si la vida sin Dios es cruel, no me o sea, si la vida con Dios, perdón, es cruel, no me imagino la vida sin Dios. Mm, Y es cierto, o sea, la realidad es que cuando tú decías: "¿Por qué Dios permite todo esto?". Dios nos dio un libre arbitrio y un libre albedrío. La realidad es que Dios te da libre conciencia de seguirlo o de no seguirlo. mm, Y entonces, cuando tú decides no seguirlo, es cuando tú decides seguir tu humanidad. Y tu humanidad te dice que tú te mereces todo. Tu humanidad te dice que pases por encima del otro, que 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 esto, que el otro, incluso cosas inmediatas que te hacen daño, ¿no? El comer de más, el ingerir, tóxicos para tu cuerpo, el tener,
muchas parejas sexuales, ¿no? Que hemos visto enfermedades de transmisión sexual, tabaquismo, obesidad, adicciones que lejos de hacer de ti una persona próspera y productiva, te encuentras viviendo en la calle, te encuentras, con enfermedades, pues, que te van consumiendo, ¿no? Y la realidad es que vivir de Cristo y para Cristo es muy complicado, ¿no? Entonces empiezas a darte cuenta de que vivir con Cristo es vivir amando a los demás como te amarías a ti mismo. Y entonces de repente te encuentras diciendo, a ver, Sinaí, ¿por qué quieres una camisa de 4,000 pesos cuando puedes vestirte también con una de 20? Y Claro. con los otros puedes ayudar a alguien más que no lo tenga, ¿no? O Mm. te empiezas a dar cuenta de los privilegios que tienes, o te empiezas a dar cuenta, te digo, en lo económico, que es lo más fácil de ver, pero también te das cuenta que la gente necesitamos mucho amor, mucha comprensión, mucho escucharnos, y que cuando tú vives tu vida sin Dios es como, pues, ¿a mí qué me importa que él esté Súper pensando? difícil, claro. Vives en el yo. Y yo, y yo, y yo necesito, y yo soy, y yo, y el ego creo que es uno de los problemas más grandes de la sociedad. Siempre lo ha sido, pero actualmente es que está súper potenciado, creo yo, con internet y las redes y todo es impresionante. Sí, por supuesto. Entonces, no, que no es fácil, que es muy difícil. Es muy difícil, sí, sí, pero es de esas cosas inexplicables como la paz de Dios, ¿no? En esos momentos difíciles y tal, que la gente se piensa que los cristianos pues no tenemos aflicciones o no, o eso, vivimos en un mundo súper guay. Y la realidad es que no, es que vivimos en el mismo mundo que todos, que pasamos las mismas cosas que todos. Te diría, incluso desde mi experiencia personal, desde que soy cristiana, parece que me han pasado más cosas que antes. Pero se vive con una paz diferente. Pues ciertamente, mira, cuando lo haces tú con tus fuerzas, pues al final somos seres humanos finitos, que tenemos una caducidad. Nuestras fuerzas también son finitas, ¿no? Mm. Pero cuando tú lo haces de la mano de Dios, yo te puedo decir que yo no estaría en el lugar en el que estoy con mis fuerzas o con mis decisiones o conmigo misma. Yo estoy aquí porque por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. A mí hay un versículo que me ha acompañado en toda mi carrera, como cristiana protestante y que es: "Con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia". Mm. Porque cuando leemos y sentimos este versículo, el amor eterno te está hablando de esta atemporalidad. Y entonces, cuando nosotros empezamos a apropiarnos este o cualquier versículo con el que Dios te haya hablado, a mí me habló con este, yo me puedo dar cuenta que independientemente de las situaciones en las que yo viva, Dios me está amando. Hay una persona, porque Jesús es una persona que te está amando. Y cuando tú sientes el amor de alguien, porque lo podemos ver, ¿no? El amor de alguien imperfecto, ¿no? Y te sientes poderoso, porque cuando tenemos una pareja, tú dices: "Mi esposo, mi novio, mi pareja me respalda". Imagínate que tengas el respaldo de Dios. Entonces, sí, las cosas son difíciles, pero claro, vas y se lo platicas a alguien y le dices: "Oye, mira, amado mío, pasó esto". Como que se te hace más tranquilo, ¿no? Como que empiezas a ver más opciones, te dan más salidas y, pues, así es Dios. O sea, cuando tú vas y le platicas y le dices: "Dios, pasó esto, Dios", y que no es que Dios no lo vea, ¿no? Pero Sí, que en pero esta relación tú le empiezas a decir: "Yo me sentí claro, así, yo esto", entonces Dios, te va respaldando, te va ayudando, y es una paz. Y cuando a mí me hablaban de esto, que no era cristiana, yo decía: "¿Cuál paz? ¿Cuál? No es cierto". estamos hablando. Es que lo necesitas vivir. Es que tendrías que darte la oportunidad de vivirlo. Y entonces, Tal cual. una vez que conoces y que tienes una verdadera relación con Dios, yo te podría decir que casi imposible que la dejes. Qué fuerte. Qué fuerte escucharte decir todo eso ya sabiendo tu historia. ¿Sabes? Como diríamos así poéticamente hablando, de dónde Dios te sacó. De lo peor. Ni lo peor porque yo también, este, probé las drogas, probé el alcohol, probé el tabaco, de todo, de todo.
verdaderamente de todo. Ahí estamos. Es que iba a decir perdidos, pero suena muy, como muy apocalíptico. Pero uno de los chistes internos que tengo es, de todos los Simpsons, jamás pensé que al que me iba a parecer era Ned Flanders. Ja. Pero es que, ¿verdad? Sin Dios estamos perdiditos, perdiditos. Sí, Nos vamos por la carne a lo peor. pues la palabra misma lo dice, de lo vil y menospreciado, nos escogió, y es cierto. O sea, realmente te he contado como lo muy claro, 33 años de vida no los puedes resumir tan sencillamente, y menos cuando has hecho de todo. O sea, yo de verdad he hecho de todo, o sea, cuando yo te digo a mí no me espanta nada, Mm. yo soy curiosa, pero de curiosa no de que me platiques, sino de ir a hacerlo. O sea, a mí no me podrías platicar, ay, tal fiesta. En filosofía se usan mucho las fiestas bacanales, no sé si aquí las han escuchado, No. pero es una fiesta donde se prueba de todo y se hace de todo. Yo no soy de las personas que a mí me cuentas, yo soy de las personas que cuenta. Entonces, sí, 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 o sea, yo soy de las que si tú me retas nada más por hacerlo, yo cumplo el reto, o sea, entonces Dios me ha sacado de lugares, híjole, no solamente, o sea, de lo que te he platicado es lo más tranquilo. Dios me ha transformado de una manera, híjole, te puedo decir que las personas que me conocen de antes me desconocen ahora. O sea, me las encuentro en la calle y no me conocen. Y eso solo pasa cuando le decimos que sí. ¿Te das cuenta? Claro. Ese es el punto de partida de todo lo que Dios es capaz de hacer. En el momento en el que tú dices, todavía a lo mejor ni con una fe increíble ni nada, simplemente como que te confronta y tú dices, venga, va, sí, Sí. increíble lo que es capaz de hacer desde ahí. Pues yo siempre les digo, ve y reta a Dios. Cuando alguien llega y me platica, es que yo no creo, es que yo esto, es que ve y reta a Dios. Ve y dile, Dios quiero, porque Dios es tan grande en su misericordia y en su amor, que cuando tú vas de primer momento y le dices, yo quiero que te muestres a mí, Dios se muestra a ti. Yo tengo esa confianza en ese Dios que no falla, en ese Dios que yo a las personas que les he dicho, ve y reta a Dios, y que le han retado, se han dado cuenta que Dios existe. No pueden negar que Dios existe. Pueden negarse a seguirlo, pueden negarse a decirle sí, pero no pueden negar que Dios existe. Wow, brutal. Pues muchas gracias, Sinaí, por compartirnos hoy tu testimonio con esta honestidad, esta sinceridad y esta generosidad, la verdad, con el que has compartido todo. Confirmo y te lo digo una vez más, eres una excelente comunicadora, de verdad. Ha ido como la seda, de verdad. He estado yo más cómoda que tú, creo. Embobada escuchándote. Pero sí que no me quiero quedar sin que hagamos lo de las preguntas, porque me parece súper importante tu punto de vista filosófico. Creo que puede ayudar a muchas personas a que por lo menos tomen esa decisión de decir, venga, va, pues yo quiero probar, yo quiero retar a Dios. Así que vamos con la primera pregunta. Desde tu mirada como filósofa, ¿crees que es razonable creer en Dios? Sí. Eh, Mira, la filosofía, hay un meme que se parece a un filósofo y un niño de 3 años que te está preguntando siempre, ¿por qué? ¿Para qué? ¿De dónde? Claro que es razonable. El ser humano nace con una necesidad de, de eternidad. Mm, Aun cuando nosotros somos finitos, necesitamos esa eternidad. Y esa necesidad y esas preguntas te hablan de que existe algo que te creó y de lo cual quieres volver a él. Entonces,
Es razonable, por supuesto, cuando nosotros, la filosofía nace de esta necesidad de contestar preguntas. Y Dios es quien te responde estas preguntas. La fe es quien te responde estas preguntas. Razonable, sí. De hecho, es irrazonable cuando no aceptas que hay un Dios, para mí, desde mi punto de vista. Ujú. Estoy de acuerdo. Sí, sí, total. Sí, sí. Es que... Y muchas veces llegamos a conclusiones, o a mí me ha pasado mucho de llegar a conclusiones de esas veces que te quedas eso preguntándote cosas y luego en mi relación con Dios, Él me las ha respondido o me las ha confirmado, decir, vale, sí, en esto estaba lo cierto, como eso, el decir, pues, y sí, este, el anhelo por conocer, por algo más, por no sé qué, no es lo que hace que te inventes un Dios, sino que el hecho de que Dios te haya creado es lo que hace que tengas esa necesidad de pertenencia a algo más grande, ¿sabes? Pues los ejemplos son claros. Mira, por ejemplo, estas personas que creen en los signos zodiacales, en las vibras, en las energías, en las cosas en cuántas religiones no existen, este, te da cuenta de que estamos buscando algo, de que estamos buscando que algo más dirija nuestra vida, que algo más esté obrando, ¿no? Para que, para que nuestra vida sea, o para que nuestra vida cambie, Mm, o para darle un sentido a lo que hemos vivido. Entonces, pues sí, es totalmente razonable creer en Dios. Todo apunta a que el ser humano necesita de este Dios. totalmente. Sí, sí. Voy con la siguiente, ¿vale? Como alguien que dudó y pensó mucho, ¿qué le dirías a una persona que quiere creer pero piensa que no puede? Pues que Dios no está peleado con las dudas. De hecho, te lo vuelvo a repetir, creo que Dios nos ha hecho de una manera tan perfecta que, que al contrario, que Él quiere que dudes, porque de esa manera su grandeza se hace más presente. Cuando tú dudas y Dios te da una respuesta tan grande como son los testimonios que muchas veces puedes escuchar en los cristianos, entonces allí es cuando te das cuenta que a Dios le encanta que tú dudes. A Dios le encanta que tú dudes porque entonces cuando Él se muestra, no se muestra de una manera pequeña, se muestra de una manera enorme. A Dios no le molesta, a Dios, es más, te dice, y es real, o sea, tú puedes preguntarle algo a Dios y empezar a abrir la Biblia y Dios te responde. Sí, Quizá no sí. te responde de la manera que tú quieras, eso es cierto. Mm, Quizá te da una verdad ruda, quizá te da una verdad seca, pero Dios te responde y a Dios le encanta que dudes, porque cuando dudas es cuando empiezas a buscar. Al menos te vuelvo a decir, a mí me pasó así, cuando tú empiezas a dudar, y no es el primer, no soy la primera persona que escucho que dice esto, ¿eh? mm. Cuando tú empiezas a dudar y empiezas a preguntarte a ver si es cierto que Dios, a ver dónde dice esto, a ver en qué parte de la Biblia se dice tal cosa, Dios te responde. Entonces a Dios no le molesta que dudes, empieza a dudar, pero también la invitación es duda, pero busca las respuestas a esa duda. Sí, sí, sí. Jo, es que sabía que esto iba a ser increíble. Es que si yo, o sea, no sé, creo que esto es súper, súper valioso y súper importante, esta corriente, digamos, de pensamiento, tanto para los cristianos como para los no creyentes, no cristianos, me parece súper importante ¿cómo te digo yo? El entender que el dudar es normal, porque se nos tacha mucho de sectarios también, ¿no? Como de la... Entonces, así objetivamente hablando, que una filósofa, teóloga, sea capaz de responder estas preguntas de la manera que lo has hecho, yo creo que esto es potentísimo. A mí me encanta. Pues ahí está, ¿no? Lo primero que te tiene que saltar cuando estás en una secta o en algo que no es de la verdad de Dios, es cuando no se te permite preguntar. Tal cual. Creo que es una de las cosas
porque lamentablemente estamos en un tiempo en el que hay muchas sectas. Mm, Entonces, creo que ese es un muy buen tip el que acabas de dar. Cuando alguien no te permita dudar de lo que estás haciendo mm, o de lo que se está llevando a cabo en lo que estés haciendo, entonces ahí debe de saltarte de esto no me está dejando ser libre, mm. porque los cristianos protestantes somos libres, Sí, sí, sí. libres de verdad, ¿no? Pues si Dios nos creó libres con libre albedrío y todo, ¿cómo va a venir alguien a querer quitarte eso que Dios te dio y que precisamente te hace tan único y distinto en la creación, digamos? Exactamente. Sí, sí. Pues voy con la siguiente, no estoy Claro, claro. preguntando. ¿Crees que Dios se puede conocer solo intelectualmente o es necesaria una experiencia personal? Pues Dios no es un concepto. Bueno, a ver, vamos a desarrollar un poco la pregunta. Como filósofa yo te podría decir que Dios es un concepto. Hay muchas corrientes filosóficas que hablan sobre un Dios. Aristóteles, Martín Lutero, Pascal, Kierkegaard, muchos filósofos hablan de Dios, ¿no? Eh, como un concepto. Eh, que se puede separar, claro. Tú puedes conceptualizar y hablar de Dios y saber mucho de Dios, pero una relación es diferente, ¿no? Una relación es una interacción con Él. Entonces, como, como teóloga, como cristiana y como una testigo de que Dios existe, te puedo decir que cuando nosotros conocemos que Dios se hizo hombre y que es Jesús, entonces yo te puedo decir que no es nada más un concepto. Dios no es conceptual, Dios es un hombre y por lo tanto podemos tener una relación con Él. Entonces, eh, tú le puedes conocer, tú puedes interactuar con Él siempre y cuando quieras hacerlo. Pero como una idea aislada, pues sí, vaya, que lo puedes estudiar, los filósofos lo hemos estudiado mucho, pero no es una relación, no deberías de ser nada más una relación porque Dios es un hombre Mm. con el que puedes interactuar. Claro, entonces diríamos que sí, que es necesaria una experiencia personal. Más allá del conocer el concepto de Dios o tener esa búsqueda, tiene que llegar un momento en el que empieza a ser algo personal, tú Vaya, con él. eh, O no, o lo he entendido mal, no sé. vamos, la pregunta es que ¿Dios es un concepto o ah, No, que si se lo puede conocer solo intelectualmente o si es necesaria una experiencia personal. bueno, a ver, como cristiana yo te puedo decir que es necesaria una relación, ¿no? Yo es lo que promuevo, ¿no? Como Claro, cristiana y como teóloga te puedo decir que yo promuevo una relación personal con Dios. Si hablamos estrictamente filosóficamente, claro, por supuesto que tú puedes tener a Dios solamente como un concepto, pero entonces te pierdes de todo lo maravilloso que es Dios. Ajá, es como decir, podemos hablar de todo lo que es el amor pero no experimentarlo. sin conocerle, y entonces parecería muy pobre tu conceptualización del amor, porque cuando conoces el amor te das cuenta que se queda corto Sí, todo lo que pudieras saber de él. Y entonces, cuando yo platico o hacemos un pequeño debate o una mesa de contenido, podemos hablar de Dios y de todos sus atributos y de todo, pero cuando no hay una relación, lo que tú dices hace rato, no se te puede erizar la piel, no puedes sentir ese amor, no puedes sentir esa emoción, no puedes sentir incluso esa tristeza por los que no le conocen, ¿no? sí, total. Entonces, claro, es importantísimo una relación con Dios y yo invitaría a todos aquellos que se dieran la oportunidad para que, Sí. p- porque la conceptualización está. No hay una persona en el mundo, yo te puedo apostar, que no haya escuchado el concepto Dios. Sí, 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 Ahí está. La relación es imprescindible. totalmente de acuerdo, sí, sí.
Esta nos va a llevar tiempo, creo yo. O no. Es de esas cosas que o se responde muy rápido o nos pegamos un rato hablando. Okey. ¿Existe una verdad absoluta o todo es relativo? Ah, si todo fuera relativo, esa oración sería relativa también. Se contesta solo. Es como, mm, digamos, como una falacia, porque la realidad es que si todo es relativo, incluso la relatividad es relativa. Mm, Si todo es relativo, todo se está permitido. Y entonces, la realidad es que no funciona así el mundo. Sí hay una verdad absoluta, y es Jesús. O sea, sí, eh, la realidad es que, se contesta con la misma pregunta, sí, sí, pues. sí. El otro día estaba viendo, paréntesis, el otro día estaba viendo un debate súper interesante de Rigoberto Hidalgo, el, el hombre este que te digo, cristiano, que está especializado en apologética y demás. Okey. Y a él le hicieron esta pregunta, o él hizo esta pregunta, no me acuerdo, en un debate. Ujú. Y la otra persona no es que defendiera que todo era relativo, pero sí entraba en ese mismo rizo de como todo es relativo, entonces ¿sabes? Una cosa un poco extraña, pero vamos, yo creo que estaba más bien defendiendo ese pensamiento. Entonces él le pone un ejemplo de que si él le pega un puñetazo al presentador, si todo es relativo, tú puedes pensar que su brazo no es su brazo, no es un brazo, que su mano es una flor y que el golpe no va a doler porque es una flor y la cara de Pedro es, yo qué sé, una almohada, que era el presentador. Pero la realidad es que le va a doler porque es un puñetazo en la cara. O sea, ahí también entra la relatividad, ¿no? Que es el dolor. Claro, ¿Cuánto aguanta el umbral del dolor, no? claro, pero sí, sí, pero como que entraron ahí en ese bucle y es como, pero, Es que la relatividad es un bucle, o sea, claro. realmente todo lo que tú puedas decir o todo lo que tú estés diciendo, pues es relativo, es en cuanto a mi experiencia, en cuanto a lo que yo siento, en cuanto a lo que yo pienso, en cuanto a lo que yo sé, en cuanto a lo que yo he vivido, y y es como una cosa, como cuando dices: "Me gusta todo", es lo mismo que decir: "Me gusta nada", ¿no? Mm, sí, sí. No, ahí sí en esa, eh, te lo vuelvo a decir, creo que la pregunta se contesta con la misma pregunta, es como la relatividad. No, no, sí hay una verdad absoluta. Es más, los filósofos hablamos, cuando hablamos de cosas absolutas, lo hablamos con mayúsculas. O sea, Mm, la verdad, la sabiduría, la, justicia, que son cosas que como personas finitas no podemos ver, mm, porque eso es infinito. Y claro. entonces, cuando hablamos de infinito, ¿quién es el único que es infinito? Dios, Pues Dios. Entonces, sí hay una verdad, sí hay claro, una justicia, sí hay un amor con letras mayúsculas y ese es Dios. tal Lo cual. relativo lo dejamos para nosotros, para los seres humanos, pero porque queremos, em, porque todo se va juntando. Para mí es como toda una escalera. Cuando hablamos de la relatividad del ser humano, simple y sencillamente está buscando como todo lo que nos lleve a Dios, para mí, desde mi punto de vista. Porque queremos decir, eh, pues yo digo que esto y nadie confesamos, a ver si me explico bien. Decimos, yo digo que esto sin confesar que somos pecadores, ¿no? Todos de alguna manera queremos lo mejor y entonces decimos, yo digo que es esto o yo digo que es lo otro o yo digo que no le golpeó o si le golpeó, tomando tu ejemplo, fue involuntario, tiene una enfermedad que hace que golpee a la gente o si le golpeó es porque estaba pasando un mosco y no quería que le picara o si le te das cuenta de todas las teorías que podemos hacer respecto a eso, y habrá quien sea radical y diga: "Le pegó porque lo odia, le pegó porque era más moreno, porque era más blanco", porque queremos adoptarlo, pero porque nosotros, lo mismo que tú hablabas, tenemos una visión tan encerrada y Dios tiene esta visión tan grande. Entonces,
La relatividad pienso que es como cuando decimos todos tenemos un punto de vista acerca de algo Sí, y no queremos vernos radicales en decir lo que tú estás diciendo es una no va, ¿no? Con esto de que ahora todas las opiniones cuentan, todas las opiniones son válidas. Yo estoy muy en contra de eso. sí, yo también. Vamos, en contra. Te quiero decir, no lo comparto, no lo veo. Y y últimamente me resuena mucho lo que hablábamos antes, el versículo de cuando Jesús dice: "Yo soy el camino, la verdad y la vida". Cuanto más filosofía abre su cabeza y más vueltas le da a las cosas y más también ves desde, obviamente, desde la perspectiva y los filtros de cada uno, porque es inevitable, porque no podemos ser objetivos, al 100%, es imposible. Pero ves también el resto de la sociedad, del mundo, de cómo está, de cómo la gente piensa ahora, de este tipo de corrientes de pensamiento, y es tan profundo, o sea, me parece divino, o me parece brutal el que haya usado esas 3 palabras, camino, verdad y vida, porque lo contesta todo. Y cuanto más indagas, más te das cuenta de por qué fueron esas 3 palabras y no otras 3. ¿Sabes qué te digo? Camino, verdad y vida, porque es lo que buscamos todo el tiempo, es lo que el ser humano busca todo el tiempo, y él dijo: "Yo lo soy". Claro, al final uno siempre está buscando una dirección, que es el camino, Mm, que la dirección sea verdadera, ¿no? Y que a lo largo de esa búsqueda y a lo largo de ese caminar, pues tú estés viviendo, ¿no? Y entonces cuando te das cuenta de esto que tú dices y que Dios te lo ofrece y que Jesús te lo ofrece y que nada más es una decisión. mm, Y el nada más no lo quiero minimizar, o sea, no quiero utilizarlo en el sentido amplio de la palabra, es decir, tú decides y entonces empiezas a caminar y empiezas a caminar en verdad y empiezas a caminar en el camino que te da una vida, porque al final cuando nosotros decimos vida, vuelvo a lo mismo, nosotros somos finitos. Entonces tenemos un límite, pero cuando tú estás con Dios, te das cuenta que nosotros tenemos una eternidad. Y entonces esa es la vida que nosotros buscamos. Y no es casualidad que nosotros nos entretengamos viendo estas películas en donde hay un elixir para no morir nunca, mm, o hay vida después de la muerte, o estos personajes que viven por 1000 años, o que etcétera, etcétera, porque estamos en busca de eso cuando lo tenemos al alcance de la mano, al decir: "Acepto a Jesús en mi vida, y entonces acepto que voy a pasar una eternidad con él". Que aunque no lo aceptemos, eso es real. mm. Hay 2 caminos, Sí, sí. y lo aceptemos o no, vamos a ser eternos, pero ¿en qué parte del tablero queremos estar, no? Sí, sí, sí. ¿Has visto? Al final se alargó, yo no sabía. Y Sí, ya 2 preguntas más y ya te dejo libre, pero es que perfecto. okey, si una persona que escucha este podcast ahora mismo, a ti que nos escuchas, y está lejos de Dios, ¿qué le dirías hoy? Que estás lejos porque quieres. No es Ay, no. Ah, pues, mira, creo que también hay algo que es muy cristiano, que dice: "Dios tiene el tiempo perfecto para cada uno". Y yo de repente, de vez en vez digo: "Ay, Dios, ¿por qué te esperaste a los 22? ¿Por qué yo no fui de esas que te conoció desde bebé, desde chiquita, o todo el tiempo fue cristiana, y esto y lo otro?". Pero si estás lejos de Dios y estás pasando por situaciones difíciles, o aunque no estés pasando por estas situaciones difíciles, nunca es tarde, nunca es temprano y siempre estás a tiempo. Eh, Quizá con lo que voy a decir se pueda alargar un poco, se pueda confundir la respuesta, pero sí hay un tiempo para aceptar a Dios. El tiempo se agota.
El tiempo en el que Dios regresa se está agotando cada día, ¿no? Y podemos ver todos los días o todos los minutos como que estamos restándole tiempo a esa relación con Dios. Entonces, la relación con Dios es maravillosa, no en el sentido en el que te cambia, en el que te quita las preocupaciones o en el que te quita eh, las dificultades. Es maravillosa porque tú encuentras este descanso, encuentras como esta fe fortalecida, este respaldo. Y entonces a una persona que hoy no está en una relación con Dios, yo hoy le diría, no te pierdas lo, lo eterno con lo inmediato. No te pierdas lo maravilloso con, con este placebo. No te pierdas lo interesante con un mar de cosas eh, que te dan 5 minutos de interés y Dios te interesa cada momento. O sea, Dios, en cuanto más le conoces, más te interesa conocerle. En cuanto más estás con Él, más tiempo te gusta pasar con Él, ¿no? Entonces yo le diría, no te pierdas. Y si estás dudando de que Dios exista, tampoco pienses en que Dios no te va a creer o en que Dios te está juzgando o en que los que estamos aquí viviendo una relación con Él te vamos a juzgar. La realidad es que no es cierto. A Dios le gusta que dudes y a Dios le gusta transformar vidas. Entonces es el momento, estás a tiempo de venir y de que le retes. Guau, qué invitación. Sí, Ay, pues ojalá la tome mucha gente. ojalá que sí. Sí, sí. Espero que sí. Y ya la última para terminar es, ¿qué ha sido lo más hermoso que Dios ha hecho en tu vida desde que te encontraste con Él? Uh, qué pregunta tan difícil. Creo que ha sido la más difícil. Que me ha dado una identidad. Em, Cuando yo te platicaba que yo, todo esto que te he estado platicando, que yo decidí estudiar filosofía y que yo me iba a las fiestas y que yo no me platican y que no esto, creo que constantemente como seres humanos queremos pertenecer a un grupo. Y entonces yo quería pertenecer a los más inteligentes. Quería pertenecer a la mejor escuela. Porque yo siempre decía, si yo voy a estudiar filosofía la mejor. Si yo voy a tener calificaciones, van a ser las mejores. Eh, entonces, yo, y si yo voy a ser filósofa de verdad, de estas eh, que fuman, que se ponen, que toman estas cosas raras que toman los filósofos, ¿no? De estas que escuchan música filosófica, ¿no? Entonces, la realidad es que, y a pesar de eso, a pesar de que pude moverme en todos estos lugares, yo no me sentía parte de esos lugares. Yo sentía que constantemente tenía que hacer algo más. Yo sentía que no daba el ancho, que siempre tenía que estar, que siempre había alguien mejor que yo, que siempre había alguien más listo que yo, que siempre había alguien que hacía más cosas que yo, que, que si yo tomaba una cosa fuerte, él tomaba cosas doblemente más fuertes. Entonces yo no pertenecía, porque al final de cuentas yo me sentía incómoda. Yo no era que estuviera cómoda con ese ambiente, yo lo hacía para pertenecer a ese ambiente. Y cuando yo vengo con Cristo, me doy cuenta que yo solamente necesité decirle sí para saberme su hija. Y entonces, cuando yo sé que yo soy su hija, yo sé que yo puedo fallar, sé que yo puedo tener sentimientos de tristeza, sé que puedo pasar por momentos difíciles, sé que puedo pasar por momentos muy buenos, pero sé que sigo siendo su hija. Entonces, eh, cuando Dios te dice, tú eres mi hija y me has aceptado y me has recibido, yo me siento verdaderamente su hija. Mm. Es lo más maravilloso que Dios me ha dado, la identidad. Yo puedo decir al mundo soy cristiana
y que a veces nos da un poquito de miedo, o nos da un poquito de pena, sí es cierto. Pero yo sé que cuando lo que yo te decía hace un rato, cuando yo les digo a alguien: "Reta a Dios", yo sé que Dios me respalda. Cuando yo voy a un lado que Dios me ha mandado, yo sé que Dios me respalda. Entonces, lo más maravilloso que me ha dado Dios es la identidad de ser su hija. Uf, increíble respuesta, maravillosa. No sé, no podría haber sido mejor. Sí, solo Dios, Solo Dios. solo Dios. Y qué manera tan bella de terminar este podcast. Eh, Sinaí, de verdad, muchas gracias. Te digo que esta ha sido una oración contestada. De verdad que Dios te ha traído aquí por algo. Em, y ojalá que Él use tu testimonio, tus sabias palabras y la sabiduría que ha puesto en ti para llegar a mucha gente que no lo sabe, pero lo está buscando, que esa es la carga, digamos, también positivamente hablando, ¿no? Con la que se ha hecho este podcast también para intentar alcanzar a aquellos que aún no lo conocen, porque Dios es grande, Dios es bueno y hace cosas increíbles, la verdad. Yo creo que tanto a ti como a mí hace ni siquiera una década, hace 7 años nos hubieran dicho que íbamos a estar aquí, nos hubiera parecido un cuento. O sea, pocas cosas se nos harían más imposibles que esto. Y claro que sí, no, pues al contrario, gracias a ti y sobre todo, pues gracias a Dios, porque la verdad es que, eh, ni en mis sueños más locos hubiera pensado en y y que cuando yo vine para acá, pues menos me lo hubiera imaginado y que, pues volvemos a decir, Dios es tan grande y Dios tiene propósitos para ti, para mí, y que, me da gusto saber que Dios usa mi vida y que de igual manera pienso que Dios usa tu vida de maneras tan diferentes porque se puede ver, ¿no? O sea, yo nunca hubiera pensado en hacer un podcast para hablar sobre Dios o sobre lo que hace Dios en la vida de los demás, y que al final lo que está haciendo contigo como presentadora o entrevistadora o haciendo esto, pues también es una forma de decir que Dios hace cosas diferentes, que Dios es multifacético, ¿no? Sí. Así es. Pues gracias. Vamos a despedirnos. A ti que nos ves, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por verlo. Si sientes que lo que has escuchado hoy puede ayudar a alguien, que puede ser lo que alguien está necesitando, por favor, compártelo. Y, y nada, que si no conoces a Dios, siempre te vamos a invitar a que lo conozcas, a que te acerques y a que le digas sí, porque Él hace cosas increíbles en la vida de todos nosotros. Que Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente capítulo.